Bueno, vamos a pasar al mensaje de hoy. El mensaje de hoy. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 15. Vamos a leerlo todo. Son 5 versículos. Salmo 15. Y el tema se titula El que no resbala. ¿Cuántos se han resbalado alguna vez? Creo que no es motivo de orgullo, ni para presumirlo. Es vergonzoso. El que no resbala. Dice el versículo 1 al 5, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, y al final, la conclusión es la siguiente: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hay requisitos que debemos cumplir para obtener el cumplimiento de esto que leemos en el verso 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿No va a resbalar quién? No el que tenga buenas intenciones de cambiar su vida, no el que tenga una buena motivación de querer obedecer a Dios y de quererlo honrar. El que hace estas cosas es quien va a permanecer para siempre. ¿Cuáles cosas señaló David? Bueno, vivir en integridad. Uno que está dividido entre dos pensamientos va a resbalar. Uno que está dividido entre dos afectos va a caer. Y luego David nos dice, el que vive haciendo justicia, es decir, el que anda en rectitud en todos los aspectos de su vida, aquel que habla solamente la verdad, aquel que vive sin calumniar, es decir, que no acusa falsamente a su prójimo, aquel que vive sin hacer mal a su prójimo, es decir, alguien que no daña con palabra, ni con intención, ni con hechos, aquel que vive honrando a los creyentes, que es paciente con ellos, que sobrelleva sus debilidades, que los ama a pesar de su inmadurez o a pesar de sus defectos. Aquel que cumpliendo lo prometido no por eso cambia. Aquel que vive sin hacer del dinero un Dios. El que haga todas estas cosas, señala David, no va a resbalar. En resumen, todas estas cosas son un llamado para que nosotros vivamos en santidad. ¿Qué implica el vivir en santidad? Todo esto que acabo de mencionar. El vivir en santidad es el mantenernos alejados del estándar en el que el mundo está viviendo con respecto a sus apegos pecaminosos, a su lejanía con respecto a Dios. Debemos saber que no hay nada en el mundo más importante o más valioso que la verdad. Y para el cristiano eso debe ser algo realmente importante. Los cristianos deberían estar más dispuestos a vivir y morir por la verdad. ¿Pero la verdad de quién? No de un hombre, no de un sistema, no de una organización, no la verdad de un político, de un gobierno, sino la verdad de Dios. Recordemos, si nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos hará libres. Jesús lo dijo en Juan 8:32. Si usted ha sido hecho libre por la verdad, no debería tener objeción por dar su vida por ella y a causa de ella. Esto fue el llamado que Jesús hizo cuando Él llamó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle a Él. Mateo 16:24. Y sobre esto, la verdad y Dios son inseparables. Si el mundo desprecia a Dios, es porque está rechazando la verdad.
Y la verdad no es interpretada y no puede ser interpretada por los sentidos humanos o por la percepción del ser humano. No, la verdad es algo que no cambia y no va a cambiar jamás, porque es la expresión sobre quién es Dios. El cielo y la tierra cambiarán, pasarán, terminarán, pero su palabra, su verdad, dice la Escritura, permanecerá para siempre. Por lo tanto, el reconocimiento del único Dios verdadero es nuestro punto de partida. Ese punto de partida necesario, fundamental, para lograr un entendimiento de la verdad que no solo debemos creer, sino que debemos vivir. Como bien lo dice Isaías en el capítulo 35, verso 8, el que anduviere en este camino, por torpe que éste sea, no se va a extraviar. No se va a extraviar, porque la verdad lo orienta, porque la verdad le da esa sabiduría, ese entendimiento. El Salmo 15 está trazando el estándar de la verdad que debemos vivir. No es una verdad que cambia solamente porque cambió nuestro punto de vista. No es una verdad que apela a nuestra experiencia humana o emocional o sensorial. La verdad no debe ajustarse a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. La verdad no debe ser moldeada a la forma en cómo el mundo está pensando o cómo el mundo está viviendo. Y realmente aquí hay algo importante, que cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, cada creencia que sostenemos, cada certeza que aprendemos, cada conversación en la que nos estamos involucrando, cada opinión que nosotros podemos dar, cada pensamiento que podemos formar, cada motivación que mostramos, debe revelar el impacto de la verdad de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, ¿sabe qué sucederá? Si usted no está cimentado en la verdad de Dios, es inevitable que usted va a resbalar. Va a resbalar. Aquí David utiliza la palabra resbalarse. Este vocablo en el hebreo, resbalar, se traduce también de la siguiente forma. Significa tambalearse, tropezar, caer, derrumbarse o equivocarse. También va orientado hacia eso. ¿Recuerda la última vez que usted se resbaló? Justamente ahorita me acordé de la última vez que tengo presente que yo me resbalé. Fue hace muchos años. No estaba ni casado todavía. Para que vea que sí cuido mis pasos desde entonces. Y fue un resbalón que di esperando el camión en la ciudad de Guadalajara. Y el camión, usted sabe, llega a la parada y pasa y bueno, avanza rápido, iba lleno. Entonces yo voy corriendo detrás del camión para alcanzarlo. Y justamente cuando el camión se detiene para bajar personas y estaba lleno el camión, yo voy corriendo y piso algo viscoso. ¿Y qué cree? Me doy el resbalón así parejito, ¡pum!, al suelo. Pero lo feo del asunto es que todos los del camión estaban así, mire. Y yo ahí. Entonces, yo cuando vi ese cuadro de todos mirándome a mí, lo que hice fue retirarme del camión y esperar el siguiente, porque me daría... Créame que no me iba a subir a ese camión después del pancho que hice. No lo iba a hacer por vergüenza. Y no lo hice. Pero es horrible y es vergonzoso resbalarnos. Y esto es lo que David está plasmando con este vocablo. Mire, cuando nos resbalamos no es algo que nosotros intencionalmente provocamos. No es algo que nosotros planeamos y decimos, me voy a resbalar. No, es algo inevitable. Tropezamos, nos tambaleamos, caemos. Y bueno, parte del sentido de esta palabra resbalarse, como lo mencioné ahorita en el hebreo, también es el equivocarse. Equivocarse. Este mundo
Este mundo es un terreno, así todo el sistema del mundo, el mundo mismo es un terreno con una superficie inestable en un sentido práctico. Quien resbala pierde el equilibrio hasta caer. Por eso le preguntaba, ¿se ha resbalado? Y seguramente ahorita algunos, sí, ya me acordé, y sí, es cierto, me vieron ahí, ¿verdad? Y qué pena, qué vergüenza. Se resbaló porque usted patinó en una superficie lisa y generó de modo involuntario una caída. Este término resbalar también habla de un desplazamiento involuntario a causa de una superficie viscosa que produce esa alteración de equilibrio y terminamos derrumbándonos. David está diciendo que si nosotros no perseveramos en la verdad de Dios, inevitablemente vamos a equivocarnos, vamos a perder ese equilibrio y vamos a caer. 1 Corintios 10:12, Pablo dice lo siguiente: si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Uno puede tener fácilmente la convicción de no estar equivocado, o uno puede tener la certeza de que no va a caer, como lo menciona este texto, pero obviamente basado sobre lo que nosotros creemos y sobre lo que es nuestra relación con Cristo, o nuestra posición en Cristo, formamos esa convicción de que no vamos a caer, de que no estamos cerrados, pero escuche esto. Pero si yo no cuido lo que veo, si no cuido lo que siento, si no cuido la influencia que yo estoy recibiendo en torno mío, hablando sobre amistades o sobre personas, si no cuido lo que hago, ¿qué va a suceder? Inevitablemente voy a resbalar, me voy a equivocar, voy a adquirir un pensamiento que se contrapone a la verdad de Dios. Hasta puedo creer que puedo vivir impunemente en pecado y que a Dios no le afecte y que eso no va a cambiar mi relación con Dios. Aún puedo justificar que el hacer lo malo no afecta de ninguna manera mi relación con Cristo. Equivocación, tropiezo, resbalar. Por ese motivo debemos saber cómo aplicar los conceptos bíblicos, la verdad de Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Y debemos permitir que nuestra mente, corazón y conciencia sean moldeados por la verdad de Dios más de lo que dicta la sociedad y nuestra cultura. Necesitamos estar firmemente arraigados en la palabra para poder distinguir cuando nuestras mentes y nuestras decisiones están siendo orientadas por mentiras, por engaños y por falsas doctrinas que están logrando que nos estemos tropezando y que terminemos despreciando esa verdad inmutable. Hay innumerables mensajes difundidos por el mundo, incluso de aquellos que se dicen cristianos, que pudieran también ser portavoces de mentiras, de engaños, de persuasiones que nos aparten de esa verdad. Cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para filtrar esos mensajes con la verdad de Dios. Y esto es especialmente importante con respecto a temas que a veces no se mencionan explícitamente en la Biblia. Parece más fácil identificar una mentira cuando sabemos específicamente que va en contra de la palabra de Dios, que cuando alguien, por ejemplo, afirma sutilmente que el sexo, por ejemplo, Dios lo creó para que el ser humano se deleite. Y luego te orientan al siguiente pensamiento. Entonces, el que tú tengas relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, es bueno porque Dios lo creó con ese fin. Y ahí es donde tropezamos cuando no estamos cimentados con la verdad de Dios y concebimos pensamientos errados. Sabemos que Dios
es quien específicamente ha establecido un patrón sobre lo que es la intimidad sexual, y obviamente la Biblia dice que esa intimidad sexual se debe dar única y exclusivamente dentro del matrimonio, como lo dice Hebreos 13:14. Y ahí es donde nos orientamos y establecemos sobre la verdad de Dios. Y ese es un tema muy claro que podemos tener presente nosotros. Pero hablando sobre otros aspectos, ¿qué es lo que Dios dice, por ejemplo, sobre las redes sociales? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a la televisión o lo que hacemos con nuestro dinero? Si nosotros no estamos en la palabra de Dios, será difícil identificar qué es la verdad. Y cuando estamos siendo engañados por los mensajes o la influencia de los que nos rodean, fácilmente vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a errar, aún viniendo a una iglesia cristiana. Pablo escribió sobre esta misma idea, advirtiendo a los creyentes que no se dejen engañar por mentiras. Por ejemplo, Colosenses 2:8 nos dice, miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y luego al final sentencia lo siguiente, y no según Cristo. El apóstol Pablo exhortó a los cristianos a que se mantengan atentos a aquellas persuasiones, aquellos engaños del enemigo, aún de la propia sociedad, que pueden desviarnos de la verdad, que pueden empujarnos o orientarnos a caminos resbalosos donde podemos caer fácilmente. No debemos creer todo lo que se nos dice, incluso cuando venga de personas que proclaman seguir a Cristo. Debemos orientar nuestro pensamiento y nuestro criterio sobre lo que la palabra de Dios enseña. En Hechos 17:11, el autor habla de un grupo de personas que escucharon un mensaje y luego fueron, los de Berea, y examinaron las Escrituras para ver si lo que estaban escuchando era verdaderamente la palabra de Dios. Dice Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto les permitió establecer un fundamento sobre la verdad. No se dejaron llevar por lo que decían otros. Mire, ahorita en estos tiempos que vivimos con tanta tecnología, debemos ser bien sabios para filtrar todo lo que escuchamos que se está diciendo en los medios de comunicación, todo, porque no todo lo que se dice es verdad, no todo lo que se dice es verdad. Y no podemos nada más estar reenviando y copiando y pegando y aventándole a la gente algo que escuchamos sin realmente tener la certeza de que eso que se nos está diciendo es verdad. Es un error y lamentablemente es un error tan común en muchos cristianos, dejarse llevar por lo que otros dicen sin corroborar que eso sea una verdad. Eso hace tropezar a muchos. Eso hace que muchos puedan resbalar con facilidad. Y así como los de Berea, nosotros también debemos evaluar y examinar los mensajes que estamos escuchando para no caer presa de las mentiras que nos llevan por un mal camino. Necesitamos examinar las Escrituras para saber cómo manejar los problemas que están surgiendo en nuestras vidas. No de una manera como otros lo dicen o lo hacen o lo presentan, sino de una manera bíblica. Eso es establecernos sobre la verdad. Es así como vamos a evitar resbalar. Por eso Pablo dice, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El apóstol Pablo está haciendo una advertencia en contra del exceso de confianza que pudiéramos tener, no solamente con respecto a nuestra doctrina, sino con respecto también a las opiniones que pudiéramos formar sobre diferentes cosas. No tengamos ese exceso de confianza, es lo que está advirtiendo aquí.
Porque cuando hay exceso de confianza en nosotros, esto es una manera segura de caer en la tentación y el pecado. Suponer que nosotros no vamos a caer o suponer que a nosotros no nos va a pasar lo que a otro le pasó, eso nadie puede vivir con esa certeza y esa confianza, porque no somos inmunes a las tentaciones. No somos inmunes. Cualquiera puede ser tentado y cualquiera puede caer si no cuida bien sus pasos, si no cuida bien quién está influyendo en su vida, si no cuida bien el círculo de amistades que tiene. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Qué sucedía en Corinto? Muchos creyentes en esta iglesia se sentían perfectamente seguros en cuanto a sus vidas cristianas y ellos pensaron que habían llegado a un nivel espiritual realmente envidiable. Se jactaban de su salvación, de su bautismo, de lo bien enseñados que habían sido. Era una iglesia protagonista en cuanto a los dones espirituales y, por ende, ellos se suponían maduros y de alguna forma también ellos decían de sí mismos, es difícil que nosotros podamos equivocarnos, es difícil que nosotros podamos resbalar, tenemos todo a nuestro favor. Ellos pensaban que eran lo suficientemente fuertes como para pensaban que eran lo suficientemente fuertes como para asociarse libremente con los incrédulos, con los paganos, en cuanto a sus ceremonias y actividades religiosas paganas, actividades sociales, y no ser afectados moral o espiritualmente. Es más, algunos cristianos llegaron a participar en la idolatría directa y también en la inmoralidad de la ciudad en Corinto. Pero ellos decían, como bien dicen algunos, una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? No me pasa nada. Tengo la garantía, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir de la manera como se me antoje y no pasa nada. Por eso Pablo dice, tengan cuidado. Por eso en 1 Corintios 10 Pablo les dice que fueron engañados por su cuenta propia. ¿Por qué razón? Porque abusaron de su libertad. No solamente hicieron daño a los creyentes más débiles, cuya conciencia se sintieron ofendidos, sino que también pusieron en peligro su propia vida espiritual, es lo que señala Pablo aquí. No podían vivir mucho tiempo en el extremo alejándose de la verdad y no esperar las consecuencias o no caer en la tentación y el pecado. Se descuidaron y por justa razón algunos resbalaron y algunos se equivocaron y algunos torcieron la misma palabra. El cristiano maduro y amoroso no trata de estirar su libertad en Cristo hasta el extremo para ver qué tan cerca puede estar del pecado, para ver qué tan fuerte él puede ser al resistir la tentación. No, eso no hace un cristiano maduro. A ver qué tan cerca puedo estar de esta situación pecaminosa sin yo verme afectado. Voy a ver qué tanto yo puedo soportar de ver pornografía sin que esto afecte mi matrimonio, mi relación con mi familia. Y estamos estirando esa libertad. ¿Y qué va a suceder? Cuando menos lo pienses, vas a resbalar. Cuando un cristiano se vuelve tan seguro de su fuerza, de manera que él cree que puede manejar cualquier situación, eso es una alerta. Esto es una situación que está marcando cuidado, peligro. Ese exceso de confianza es un gran peligro para que tú puedas ser vulnerable, para que tú puedas ser débil. Y la advertencia se resume en 1 Corintios 10:12, como lo hemos leído. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, el peligro no es el de caer de la salvación, sino el de caer de la santidad. Ese es el peligro. Un turista visitaba un famoso monumento en el océano y tenía que entrar en el muelle para ver el océano de una mejor manera, pero cuando miró por encima del borde del muelle, él se turbó por la profundidad que parecía tener el agua. Y mientras él pensaba una y otra vez en lo profundo del agua, él podía
Él llegó a un punto y se dio cuenta, él vio a un anciano que estaba pescando ahí cerca en el muelle, se acerca al anciano y le pregunta, oiga, una pregunta, le dice, si yo caigo en el agua, ¿me ahogaría? El anciano sonríe y le dice, no, caer en el agua no es lo que ahoga a las personas, es quedarse bajo el agua que los ahoga. Y esto mismo es la situación de pecado en nuestras vidas, o esas cosas que permitimos. A ver, si caigo un poquito en el pecado, ¿me va a matar? Bueno, el ser tentado no causa el daño en nadie, pero el quedarse de forma permanente y deliberada en el pecado es lo que va a terminar ahogándolos. Ahí es donde van a resbalar. Y mire, hablemos de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, de lo que enfrentamos en la actualidad. El mundo en el que vivimos, ¿cómo lo describimos? Creo que sobrarían realmente palabras, descripciones que podríamos dar del mundo en el que estamos viviendo. ¿Acaso no vivimos en un mundo, en un tiempo, donde no es muy difícil resbalarse? Por todos lados, donde tú mires, hacia donde tú voltees, siempre hay una oportunidad, siempre habrá alguien invitándote a hacerlo. Estamos viviendo el acoso de los medios de comunicación, organizaciones que promueven campañas de inmoralidad desde diferentes vertientes. Vivimos un tiempo donde hay ilegalidad, donde hay una creciente anarquía. Todo esfuerzo del hombre está en eliminar todo tipo de restricción moral buena. Miremos, por ejemplo, nuestra cultura un momento. Hay mucho que se está permitiendo, que está asesinando la conciencia y el sentido común. Recientemente vi una entrevista de un joven influencer, quien tiene millones de seguidores. Este joven se declaró hace poco homosexual y en 10 minutos este muchacho le predicó a sus miles y millones de seguidores que no permitan que nadie les quite su libertad de experimentar la sexualidad. Él les dijo eso, esa fue su enseñanza en 10 minutos. Esa declaración hará tropezar a muchos jóvenes, a muchos adolescentes. ¿Y sabe? Muchos le aplaudieron y lo felicitaron por salir del closet. ¿Y cuál fue su lema? Viva el amor hoy, mañana y siempre. Él decía, jamás sientas miedo. Amor es amor, no importa con quién sea. Ahí está. Esa influencia que hará tropezar a muchos. Y vemos cómo vivimos en un tiempo donde es más influyente un hombre polígamo y no aquel hombre fiel que no ha quebrantado su pacto matrimonial por muchos años. Ese no es admirado, al contrario, ese es ridiculizado y el mundo se burla de él. ¡Ay, a poco 50 años con la misma mujer! Es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un tiempo donde las escuelas están más empeñadas en formar jóvenes anti Dios que buenos profesionistas. ¿Qué me dicen de la despenalización del aborto? No es más que otra manifestación de la perversión en el corazón del hombre. Atentar contra la vida de un inocente es la prueba más contundente de la falta de afecto natural en una sociedad. Y esa es la corrupción en la que vivimos en el mundo hoy. El hombre mismo está en un ciclo de autodestrucción y hacia donde nosotros querramos ver, todo está desmoronándose. El hombre está haciendo una declaración pública de su repudio a Dios. Y en medio de este ambiente caótico, el cristiano debe cimentarse en la verdad de Dios para no resbalar. Personas que aseguran ser de género binario, que ahorita ha sido muy mencionado en medios de comunicación, el famoso género binario. ¿Qué significa esto? Y disculpe lo que voy a decir, pero un grupo de personas trastornadas mentalmente, y no tengo que disculparme, ¿verdad? Porque es la verdad. Trastornadas mentalmente, que no se identifican como masculino ni como femenino. El mundo en el que vivimos ha hecho del sexo su propio Dios. Un mundo donde la pornografía es gratuita y el amor parece ser inalcanzable.
donde las mentiras convierten al hombre, donde las mentiras convierten al hombre corrupto en alguien honorable y al hombre íntegro en alguien corrupto. Eso es lo que hacen las mentiras. Un mundo donde los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Un mundo donde decir damas y caballeros, compañera o compañero, ha resultado ser ofensivo y un acto discriminatorio. Imagínense, hermanos, compañeros, ridículo. Es el mundo en el que vivimos. Y el cristiano debe estar cimentado en la verdad. Porque si no somos vigilantes de lo que está sucediendo en nuestro corazón, vamos a perder el equilibrio. Y en el tiempo menos esperado, tú vas a comenzar a probar lo que ellos piensan, vas a comenzar a consentir el estilo de vida de ellos, terminarás haciendo lo que ellos hacen sin darte cuenta en qué momento esto sucedió. Resbalaste y caíste. Y David pregunta, ¿quién está calificado para habitar en tu tabernáculo? ¿Quién es aquel que podrá morar en tu monte santo? ¿Quién? ¿Quién? Quien nada esconde delante de Dios es la respuesta que David está dando. Quien no lleva una vida de secretos, quien lleva una vida de rectitud en su andar, aquel que no está escondiéndose, aquel que no está pretendiendo ser alguien que no es, aquel que abandona la falsedad, aquel que deja de querer impresionar a los demás y dejarse llevar por la corriente de este mundo. Nunca podrás acercarte a Dios correctamente a menos que te humilles, porque la Biblia dice, Dios rechaza al orgulloso, se opone a él, pero recibe a aquellos que se humillan. Ese es el que podrá habitar en el tabernáculo de Dios. El apóstol Pablo utiliza a los israelitas como un ejemplo del exceso de confianza espiritual. En 1 Corintios 10, 1 al 5, voy a hacer lectura de estos versos. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. A través de una increíble muestra del poder de Dios, dice Pablo, habían sido llamados a salir de Egipto, fueron preservados de las plagas, librados del ejército egipcio. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, ellos experimentaron su presencia, su protección, su provisión fiel en el desierto. Y a pesar de que el pueblo de Israel gozaba de los privilegios de ser los elegidos de Dios, no pudieron seguir siendo fieles. No fueron fieles a Dios. Ellos murmuraban y se quejaban ya de todo lo que Dios hacía, lo que Él permitía. El propio pueblo organizó más adelante insurrecciones contra los líderes elegidos de Dios. Comenzaron a coquetear con la idolatría. Y Pablo, en los versículos 5 al 10, describe los resultados de su exceso de confianza. Vea lo que dice a continuación, versos 5 y 10. Sin embargo, dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y luego dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000.
ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Note que se resbalaron, cayeron, tropezaron, se equivocaron. ¿Y en qué se vieron envueltos? Se vieron envueltos en la idolatría, en la codicia, se vieron envueltos en la fornicación, se vieron envueltos en las provocaciones hacia Dios, se vieron envueltos en la murmuración, causando contiendas y divisiones. Resbalaron y cayeron. Y dice claramente Pablo que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. De modo que un gran número de israelitas que salieron de Egipto, solamente solo dos, Josué y Caleb, se les permitió entrar en la tierra prometida. Escuche esto, solamente Josué y Caleb. ¿Qué sucedió con Moisés? ¿Qué sucedió con Aarón? Ellos no entraron. ¿Por qué motivo? Fueron descalificados. ¿Por qué? Porque resbalaron y cayeron. Dios le dijo a Moisés, habla a la roca. ¿Pero qué hizo Moisés? Resbaló y golpeó la piedra 2 veces cuando el Señor le dijo, habla a la roca. Aarón resbaló y cayó. Hizo el becerro de oro. ¿Y esto qué repercutió? Condujo a todo un pueblo a la idolatría misma. Resbaló y cayó. Y todo esto sobrevino a causa de la desobediencia. Y como dice Pablo, todos menos 2 israelitas. Todos los demás quedaron tendidos en el desierto, muertos. En otras palabras, sus cadáveres fueron enterrados por todo el desierto. Todo Israel había sido generosamente bendecido, escuche. Ellos habían recibido lo mejor de Dios, habían sido libertados, habían sido sostenidos por el Señor en el desierto. Nada, absolutamente nada les faltaba. Sin embargo, la mayoría de ellos no pasaron la prueba de obediencia. Se confiaron en sí mismos. Ellos malutilizaron y abusaron de su libertad y de sus bendiciones y resbalaron y cayeron. Vemos cómo en el egocentrismo y en la voluntad propia muchos tratan de vivir en el borde de su libertad. Muchos cristianos confiados en la gracia de Dios, como si esto fuera una licencia para hacer lo malo solamente. Y muchos han resbalado y terminaron cayendo en la tentación y luego cayeron en el pecado y por consecuencia el pecado ¿qué hizo? Produjo destrucción, produjo ruina, perdieron todo lo que tenían. El exceso de confianza fue su propia perdición. Este salmo, y ya estoy terminando, este es un salmo que nos habla acerca de la importancia de venir ante Dios, pero de acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, no con exceso de confianza. No vengo a Dios para ver qué es lo que merezco o qué es lo que le puedo demandar a Él para que Él me dé o que Él haga en mí. No, me acerco a Él con un corazón contrito y humillado. De esto nos habla este salmo. Porque ninguno que confíe en sí mismo podrá tener un corazón aceptable ante Dios. Todo aquel que tiene exceso de confianza difícilmente podrá tener intimidad con Dios. Aquí es muy bueno que evaluemos si hay exceso de confianza en nuestra vida a partir de algo. ¿De qué? A lo mejor tú puedes decir, mi negocio me da ese exceso de confianza. O tú puedes decir, el dinero que tengo en mi cuenta. O la herencia que recibí de mi abuelita me da ese exceso de confianza. O mi talento, o mi creatividad, o mi capacidad, o mi facilidad para emprender negocios, eso me da exceso de confianza. Tengan cuidado. Hay que tener cuidado. Evaluemos nuestro corazón, cómo estamos viniendo ante Dios. Y precisamente vemos este mismo principio en el Salmo 24, versículos 3 y 5, donde David dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Luego aquí dice,
el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. La persona que es santa, la persona que se acerca a Dios con un corazón limpio, con un corazón contrito, un corazón humillado, es una persona que no va a levantar su alma a la falsedad ni al engaño, y que no va a jurar mentiras, que no va a profesar una cosa y vivir algo diferente. David preguntaba, ¿qué clase de persona se necesita ser para poder mantener y disfrutar una comunión íntima con Dios? Y la pregunta se refiere a quién es capaz de ser ese huésped en la casa de Dios, de tener acceso directo a su presencia, de vivir en el lugar donde Dios mismo está. Obviamente eso es una pregunta con un sentido espiritual metafórico. ¿Quién puede acercarse a Dios libremente, sin temor, sin vergüenza, y adorarlo y alabarlo en su propia morada? Cuando vemos toda esta lista del Salmo 15, obviamente el fin principal de esta lista es, ¿sabe cuál es? El marcarnos a cada uno en qué posición estamos ante Dios. Esto es lo que hace. ¿Qué hace? Revela nuestras deficiencias. Porque si tomamos conciencia sobre las características de aquel que puede entrar al tabernáculo de Dios, realmente solamente un orgulloso podría jactarse y decir, yo cumplo como aquel joven rico, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Pero la intención de ese salmo es marcar realmente la posición que tenemos delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios. ¿Y cuál es nuestra posición? Realmente, ¿cuál es nuestra posición? ¿Sabe a qué nos va a llevar esto? A darnos cuenta de cuál es nuestro pecado. A darnos cuenta de que no somos tan santos como nosotros creíamos. O de que no somos tan espirituales como a lo mejor pensábamos que lo éramos. Ese salmo nos está conduciendo hacia Cristo. Y para acercarnos a Cristo debemos presentar nuestras coronas delante de Él, debemos humillarnos. Toda rodilla, ¿qué hará? Toda rodilla se doblará ante Dios. Todos lo reconocerán algún día, sea quien sea. Imagina a un Hitler doblando sus rodillas delante de Dios. Imagina al mejor basquetbolista de toda la historia doblando sus rodillas delante de Dios. Aquí no importa si creíste o no creíste. Todos van a doblar su rodilla y todos, absolutamente todos, confesarán que Jesús es el Señor. Y después de levantarse de sus rodillas dobladas, algunos serán separados para condenación eterna y otros para salvación eterna. Pero todos confesarán que Jesús es el Señor. Entonces, ¿en qué posición estamos nosotros? Ahora, si vemos todo este Salmo 15 a través del margen del nuevo pacto, vemos a Jesús como aquel que cumplió estos requerimientos y estos estándares que marca el Salmo 15. Vemos que por fe su obediencia es contada como nuestra y que estamos siendo transformados a su imagen para que el cumplimiento de este salmo cada vez más y más marque nuestras vidas y nos lleve a una obediencia como la de Cristo. En palabras del Nuevo Testamento, este salmo se pudiera expresar como lo siguiente. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios podrá entrar al tabernáculo de Dios. Podrá morar en el santo monte de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanecerá para siempre. El que hace estas cosas, dice, no va a resbalar jamás. El resultado de vivir una vida correspondiente a las demandas de Dios nos hace que seamos hombres y mujeres que caminemos en terreno firme y seguro. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. No es solo el que oye la palabra, o el que habla mucho de la palabra, o el que piensa mucho en la palabra, o el que siempre está orando, sino el que hace estas cosas, dice el Salmo 15. El que hace estas cosas, es decir,
el que se ocupa de estas cosas. Mateo 7, 24 al 25, Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego añade, y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Esta es la misma idea que está plasmando el Salmo 15, verso 5. Entonces, la clave para vivir una vida santa es vivir una vida saturada de la verdad de Dios. Cuando la palabra de Dios vive en un hombre, el pecado va a disminuir y el pecado va a dejar de tener influencia sobre esa persona y su vida va a progresar en la santidad y en la consagración a Dios. El Salmo 139, verso 9 al 10 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Y luego dice el verso 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y David pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y Santiago responde en el capítulo 1, verso 22, pues no son los oidores de la palabra los que van a permanecer, sino los que hacen la palabra de Dios. Son los que tendrán acceso al tabernáculo de Dios, al monte santo de Dios. Y 1 de Pedro 1, 14 al 16, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Acompáñame a leerlo, ya leemos solo este verso y terminamos. ¿Lo tiene? Inicia el verso 14 diciendo: como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis, dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No va a resbalar jamás. El que hace todas estas cosas no va a resbalar jamás. En el sistema del antiguo pacto, esto que David está presentando aquí en el Antiguo Testamento, ese no resbalará jamás hacía referencia a esa estabilidad en la vida cristiana. Y esa estabilidad de nuestra vida es una bendición de Dios para aquel que es obediente. Para aquel que es obediente. El que es estable no resbala. El que está firme no caerá con facilidad. Y en el antiguo pacto era esto, una bendición de Dios para aquel que era obediente. Y el que era obediente encontraba esa seguridad y esa confianza en Cristo. Pero escuche, bajo el nuevo pacto, es decir, a partir de Cristo, la promesa de estabilidad y seguridad es dada a aquellos que permanecen en la fe. Ya no solamente a través de una obediencia, sino permanecen en la fe. Y esa fe, obviamente, es evidente a través de una vida en obediencia a la palabra o a la verdad de Dios. Así que podríamos decirlo de esta manera: aquel que permanece en la fe y es obediente a la verdad de Dios, no va a resbalar nunca, no va a resbalar jamás. Recuerde que fe es dependencia de Dios. Cuando su hijo o un niño va de la mano de su padre, ¿qué encuentra? Seguridad, estabilidad, encuentra confianza, no en sí mismo, sino en quien le está sosteniendo.
Pero si tú andas solo, aunque te sientas muy confiado, tú en algún punto, en algún momento, tú vas a resbalar y vas a caer. Pero no quien esté de la mano del Padre. No quien esté de la mano del Padre. No va a resbalar. Digo, ahorita recuerdo en algún momento cuando he llevado a alguno de mis hijos de la mano que se resbalan, ¿qué es lo que yo hago? Inmediatamente lo levanto, lo sostengo para que no caiga. ¿Se da cuenta? A eso se refiere el Salmo. No va a resbalar jamás aquel que está en plena confianza y dependencia de Cristo. Aquel que tiene su fe en el Señor y que no tiene sus ojos para nadie más. Para nadie más que para el Señor. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Y hoy queremos tomarnos de tu mano.